la presión de contacto. Bueno, necesitamos otros datos. Obviamente aquí necesitamos F'(C), Fy, que normalmente es 21.1 megapascales, 420 megapascales. Y necesitamos del estudio de suelos, ya dijimos, la capacidad admisible, Q sub A. Vamos a suponer que nos dieron 15 toneladas metro cuadrado. Eso sale del estudio de suelos. Y entonces, a partir de allí, el diseño de la zapata consiste en determinar en primera instancia de qué tamaño va a ser nuestra zapata. Si va a ser cuadrada, pues obviamente será LX por LX, o es simplemente L por L. Si la vamos a hacer rectangular, pues vamos a tener una dimensión en la dirección X y otra dimensión en la dirección Y. Como las diferencias entre una zapata cuadrada y una zapata rectangular no es demasiado grande, yo voy a resolver la rectangular y de hecho queda ahí abarcada la zapata cuadrada. Entonces, lo único que me falta aquí para conocer cuál es la presión de contacto con la que voy a trabajar, me falta conocer cuál es el peso de la zapata, que es lo único que falta por poner aquí en la carga muerta. Y como siempre en estructuras, ustedes saben que cuando no se tiene el conocimiento de todas las variables, hay que asumir unos valores, suponer unos valores, hacer los chequeos y si es necesario dar la vuelta, haciendo interacciones hasta que lleguemos a un valor próximo a la realidad. Entonces aquí, ¿qué sucede? Yo tengo que trabajar con un peso propio de la zapata. Le vamos a llamar así. Peso propio A. Esa A quiere decir asumido. Voy a asumir un valor. La primera vez no tengo ni idea de qué tamaño puede ser esa zapata y por conveniente no tengo ni idea de cuánto pesa. Pero sí podemos tener una aproximación a ella asumiendo un porcentaje de la carga muerta. ¿Qué porcentaje? Cuando uno hace esto en Excel, realmente no tiene importancia porque a la primera vuelta usted ya lo vuelve y lo corrige. Aquí pues vamos a partir con un 5%. Supongo que la zapata pesa alrededor del 5% de la carga muerta. El 5% de la carga muerta, 51.2. ¿Cuánto es? 2.56. A ver, aquí para que no nos perdamos, porque voy a necesitar borrar eso, 51.2 y 12.8. Bueno, entonces tenemos que el peso propio asumido es de 2,56. Entonces, en el siguiente paso, lo que hacemos es un predimensionamiento.
ese predimensionamiento consiste en obtener una área requerida a sub R. ¿A qué es igual el área requerida? Nosotros tenemos que una formulita heredada desde la física, y es que presión es fuerza sobre área. Aquí conozco la fuerza, conozco estas cargas. No conozco el área, pero sí conozco con qué presión puedo llegar al suelo. Entonces lo que hacemos es despejar esta área requerida. ¿De dónde? Pues vamos a decir, la carga de servicio QS más el peso propio asumido dividido entre Q sub A, la capacidad admisible del suelo, que para nosotros sería entonces 64 toneladas más 2,56 dividido 15. Metros cuadrados. Aquí la aclaración que yo les hago. Si yo fuera a hacer una zapata cuadrada, el lado aproximado sería la raíz cuadrada de 444. 2,11. Entonces yo decidiré allí si sigo con 2,10 o con 2,15. ¿Cierto? Pero como quiero hacerlo para zapata rectangular, para que me quede un rectángulo que tenga aproximadamente esta área, pues yo ya sé que uno de los lados tendrá que ser mayor que 2,11 y el otro lado menor que 2,11. Entonces vamos a decir L sub X igual, voy a asumir que la longitud de mi zapata en la dirección X es 2,30 metros. Entonces vamos a decir de qué tamaño deberá ser la dirección Y. El sub Y requerido será entonces 4,44 dividido 230. ¿Cuánto? 1,93. Usted decide aquí entonces si la pone de 1,90, de 1,95 o de 2. Vamos a hacer entonces L sub Y 1,90. Entonces, ya tengo una idea de que esto posiblemente lo puedo hacer con 230 y esto con 1,90. ¿Qué me falta para conocer el peso real de esa zapata? El espesor H. ¿Qué
¿Qué criterios tengo para más o menos empezar con un predimensionamiento de esa H? La norma dice que como mínimo hay que tener un espesor de 15 centímetros más un recubrimiento. El recubrimiento en zapatas es de 7 centímetros. Recubrimiento. Para nosotros el recubrimiento mecánico entonces es 7 centímetros más el radio de la varilla que vayamos a poner. Como todavía no tenemos ni idea que el diámetro nos va a dar, pues asumimos 1 centímetro. Entonces vamos a decir recubrimiento 8 centímetros. Entonces la norma dice 15 centímetros y 8 de recubrimiento, 23. Es decir, alrededor de 23, 25 centímetros. Ya tenemos idea que la zapata debe tener de ese orden. Otro criterio es el tamaño del voladizo. En mis datos he olvidado definir cuánto le vamos a poner a la columna. Vamos a suponer que es una columna de 30 por 40. Entonces, en la dirección X 0,40, en la dirección Y 0,30. Como una zapata, miren ustedes aquí, se comporta como si fuera un voladizo, pero un voladizo invertido. Cuando nosotros diseñábamos vigas, tenemos columna aquí, columna acá, y cuando el último pedazo nos quedaba así, dijimos que esto es un voladizo, porque se va a flexionar libremente. Con la zapata sucede lo mismo, pero a la inversa. Esta parte se puede flexionar libremente. Entonces, el tamaño recomendado para un voladizo, si ustedes recuerdan por allá, para que las deflexiones no sean excesivas, para el caso de las zapatas, más o menos está entre un cuarto y un quinto del tamaño del voladizo. Nuestro voladizo tiene 2,30 toda la zapata. Hemos definido una columna de 40. 2,30 menos 40, 1,90. 1,90, la mitad se va acá, la mitad se va acá. O sea que nos queda un voladizo aquí de 0,95. La cuarta parte de 0,95 es 0,24. Entonces nos da casi lo mismo, 0,25, 0,24. Entonces vamos a asumir un H 0,30. Lo cual quiere decir entonces que tenemos un peralte efectivo 30 menos los recubrimientos 8, 0,22. Entonces ahora yo ya puedo saber cuánto es el peso propio de la zapata real, y a ese le vamos a llamar PPC, peso propio calculado. El anterior era asumido. El calculado, ¿cuánto nos da? 2,30 por 1,90 por 0,30 y por 2,4.
15 son 230, 190 y 030. ¿Y 2,4 qué es? El peso unitario del concreto reforzado. ¿Cuánto da ese peso propio calculado? 3.15. Nosotros habíamos asumido acá un 2,56. No se preocupe por eso. Ahora que yo tengo una idea de cuánto es ese peso, entonces lo que hago es calcular cuál es la presión de contacto. Presión de contacto. Q sub C. Esa Q sub C que tenemos aquí. ¿A qué es igual? A la carga de servicio más el peso propio calculado dividido entre el área. Para nosotros esto es 64 toneladas más 3,15 dividido 2,30 por 1,90. ¿Cuánto es? 15.37. Inmediatamente hay que llegar y comparar ese numerito verde con ese numerito rojo. Este tiene que ser menor o igual que 15. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el tamaño. Me hizo daño comerme estos 3 centímetros. Que si en vez de quitar esos 3, le subimos al 2, tal vez llegamos al resultado correcto. En su Excel no hay problema, porque usted vaya y cambia ese número, ¿cierto? Pero aquí podemos hacer pues a la antigua. Vamos a hacer con 1,95. Nuestra segunda interacción va con 1,95. El peso propio calculado me va a cambiar ligeramente. Y cuando vamos acá con 3.26 y aquí con 1,95, es 23, no 26. Aquí 23. ¿Cuánto me da ahora? 14. Estamos en el puro límite. Yo les recomiendo en su hojita Excel ponerle un semáforo aquí. Si ya saben manejar el semáforo, ¿cierto? Que si este número es mayor o igual que el que acá, le ponga felicitaciones y me ponga bombas de color verde. Pero si me da mayor, perdón, entonces que
que nos ponga globos rojos y nos diga alerta, alerta, ¿no? O simplemente si cumple o no cumple. Bueno, a nosotros estamos justo en el punto exacto. Hasta allí hemos trabajado, ¿se dan cuenta ustedes? Con carga de servicio. ¿Por qué razón? Porque al suelo le voy a aplicar las cargas reales. Pero para diseñar el concreto, acuérdense que nosotros diseñamos con factores de mayoración. ¿Por qué? Porque el concreto no podemos llevarlo hasta el último valor, porque ya estaríamos diseñando que se rompa. Por eso le ponemos los factores de mayoración y cuando diseñamos el concreto, los factores de reducción de resistencia. Entonces, ahora sí necesitamos saber cómo va a trabajar el concreto de nuestra zapata. Entonces tenemos una carga concentrada y una carga uniformemente distribuida. En primera instancia, esa carga que va a producir aquí en estas, ya dijimos, va a producir flexión. Pero esa flexión no actúa solita, también viene acompañada de cortante. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos una viga, la más facilita de todas, la viga simplemente apoyada, que le calculábamos ecuación de cortante y ecuación de momento? ¿Cómo hacíamos? Vamos a hacer acá un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que tenemos aquí 4 metros y aquí una carga de 200, vamos de 300. Entonces usted dice 300 por 4, 1200. Como simétrica, la mitad se fue para acá, 600, y la mitad se fue para acá, 600. Y luego necesito conocer cuánto vale en un punto X, cualesquiera de la vida, cuánto vale el momento y cuánto vale el cortante. ¿Cómo definíamos ese cortante? Cortante en el punto X. Las resultantes de las fuerzas que actúan hasta el punto X. Y entonces decíamos, sube 600, baja 300X. Momento en X, $600 por X menos 300 X cuadrado sobre 2. ¿Ya ven que de algo sirve haber estado en el kinder de la ingeniería? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Para un punto X, cualesquiera de mi zapata, por ejemplo aquí, yo necesito saber cuánto vale el cortante y cuánto vale el momento. Pero no vamos a especular, sino que vamos a lo que nos pide la norma.
La norma nos dice cuál es la sección crítica para flexión. Y nos dice que la sección crítica para flexión es en la cara de la columna. O sea que yo tengo que hacer un corte o bien aquí o bien aquí. Y allí calcular el momento flector. ¿Cuánto vale el momento flector? Fuerza por distancia. De allí no lo sabemos. Ahora el problema es cuánto vale la fuerza. A esta la voy a llamar la sección 1-1. Entonces tengo que saber cuál es el momento que actúa aquí. Y entonces necesito conocer cuál es la carga mayorada. Y esa es la que conocemos como Q sub Q. La carga mayorada es la carga Q sub Q dividida entre el área. Para nosotros es entonces 81.92 toneladas dividido 2,30 por 1,95. Esto está en metros y metros. Nos queda 81.92 dividido 230 por 1.95. 18.27 toneladas metro cuadrado. Con este valor es que hacemos los diseños. Carga mayorada. Entonces, ¿cuánto vale el momento aquí en la sección 1-1? Momento último. Pues a la carga última que actúa en esa zona multiplicada por el brazo. ¿Cuánto es la carga que actúa en esta porción? Entonces tenemos Q sub U por el área en la cual actúa el esfuerzo. ¿Cuál es el área? La que vamos a pintar aquí en su... Toda esa área está siendo empujada hacia arriba, lo cual nos da una fuerza que vale Q sub U, que ya está allá, por LX, perdón, LY, y por LX menos la dimensión de la columna en X y dividida entre 2. Eso, cambiándolo a moneda, equivale a decir 18,27 por 1,95 y no he cambiado todavía. Este ya no quedó en 90, sino en 95, ¿no? Tenemos la carga unitaria 18,27 por LY
por esta dimensión que es 0,95. Esa es la fuerza. Y el brazo. En el centroide, por 0,95 sobre 2. Ese es nuestro momento último. Toneladas peso. Y ahora siguiente. ¿Quién va a recibir esa fricción? ¿Cuál es la sección que está soportando esa fricción? Porque con ese momento tenemos que ir a la fórmula de la fricción. Ya les voy a recordar. Esa formulita que dice ¿Volumen? Ajá. Factor común de 1 menos 0,59 bueno, la fórmula cuadrática para conocer la cuantía está en función de b y de d al cuadrado. Entonces el asunto es este: ¿cuál es b y cuál es d? El d ya lo tenemos aquí, bien clarito, 0,22. ¿Y el b? $195, sí señor. Con esos valores ustedes ya tienen sistematizado el RO. Tienen que obtener cuánto es la cuantía. Sí, señor. ¿Cuánto dio el momento? 16.
¿Cuánto nos da Rho? ¿Qué sería eso? Lo peor que hace es que se está subiendo y no le está descargado. Entonces, pregunté, ¿de nota? Rho calculado. ¿Nadie tiene sistematizada la fórmula de Rho? Sí, pero pues instrumentos. Ese valor hay que compararlo con Rho mínimo y con Rho máximo. Y entonces obtenemos el área de acero, que es igual al área de acero, Rho por B por D, punto doble 0,4775 por 195 y por 22, centímetros cuadrados. Entonces aquí usted decide si quiere trabajar con varillas de media pulgada, varillas de 5 octavos, varillas de 3/4. La varilla de media pulgada, ¿qué área tiene? Usted puede hacer aquí también la regla de 3. Dice en 195 centímetros voy a poner 20.48 centímetros cuadrados. ¿En qué distancia una varilla de 1,27? Entonces sería 1,27 por 195 dividido 20,48. Y eso daría 12.09. Esto quiere decir entonces, en el planito ya usted dibuja y dice varilla número 4 cada 12 centímetros. Pero si lo quiere con 5 octavos, será entonces 1,98 por 195 sobre 20,48.
número 5 cada ¿Qué es el 18? 18.85. Una número 5 cada 18. Ya las de 3/4 quedan muy separadas, no tiene sentido. ¿Cómo van esas varillas? Acá en blanco. Esas varillitas son las que vienen así. Pero como la zapata no únicamente tiene voladizos en la dirección X, sino que también tiene voladizos en la dirección Y, entonces hay que hacer el otro momento. Este era el momento último 1. Ustedes tendrán que encontrar el momento último 2, que será por la cara de la columna en la otra dirección. Ahora miremos el chequeo por cortante. El código dice que en este tipo de zapata se presentan dos formas de cortante. El cortante que estamos viendo aquí y nos dice que la sección crítica para cortante se ubica a una distancia de la cara de las columnas. O sea que nosotros que tenemos aquí 0.95 menos 0.22 que nos dio el peralte efectivo. ¿Cuánto es 95 menos 22? 0.73. Entonces, en esta sección 3.3 ubicada a 22, vamos a tener el cortante crítico en la dirección Y. ¿Cuánto vale esa fuerza cortante? El cortante último en la sección 3.3 es igual 18,27. En esta dirección 1,95. Y en esa dirección 0.73.
26 toneladas. Ese cortante crítico hay dos formas de compararlo, comparando la fuerza crítica o la fuerza máxima que recibe el concreto o comparando directamente el esfuerzo. ¿Cómo obtengo cuál es la fuerza que soporta el concreto? Ustedes tienen unas formulitas por allí que, según me doy cuenta, las tienen confundidas. Que si es con 0.33 lambda F'C o con 0.17 lambda F'C o con 0.53. Entonces, vean, el 0.17 es si usted va a trabajar F'C en megapascales. 0.17 lambda F'C BD. Pero si lo va a trabajar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado es 0.53 lambda raíz cuadrada de F'C BD. ¿Cuánto nos da eso? ¿No? 32.900. Esto está en kilogramos fuerza, equivale a decir 32.9 toneladas. Entonces está claro. El cortante último que nosotros estamos aplicando es 26 toneladas. El cortante último que la sección puede soportar es 32.9 toneladas. Se acerca. El cortante del concreto no tiene que estar afectado por ti para ver si cumple o no cumple. Ese ya está. Creo que es volumen 4. La excavación que se saca. Esa es la comparación que se hace en el concreto. No necesitas afectarlo de fijo, que no vamos a diseñarle refuerzo por cortante, sino que estamos chequeando solo fuerza cortante. En las vigas, cuando usted va a diseñar, es que tiene que afectar por viga. Bien. En las zapatas se presenta otro tipo de cortante, se llama cortante en dos direcciones,
o cortante por punzonamiento. Ocurre, a ver, ¿dónde dibujamos acá? Cuando nosotros tenemos esta sección haga de cuenta que la columna va a abrir una perforación en la zapata. Por eso se llama punzonamiento. Para facilitar las cosas, la norma nos permite trabajar con una sección crítica por punzonamiento que se encuentra perimetralmente alrededor de la columna, pero ubicada a una distancia de medios. Ya que esto aquí es de medios, de medios, de medios y de medios. Entonces, para encontrar cuál es la fuerza de punzonamiento, lo que hacemos es calcular la fuerza que actúa en toda esta área que voy a sombrear. Toda el área de la zapata menos esa área punteada que está allí. Entonces, esa área que acabamos de sombrear allí es la que está empujando hacia arriba y la otra es la que está punzonando hacia abajo. Por cualquiera de los dos caminos, la fuerza de punzonamiento nos va a dar lo mismo. Entonces vamos a encontrarla. ¿Cuánto vale la fuerza de punzonamiento? B sub P es la Q sub U multiplicada por el área LX por LY menos esa área punteada. ¿Cuánto es esa área punteada? Si nuestra columna tenía 40 por 30, si le aumentamos de medios a un lado y de medios al otro, equivale a decir 40 más 22. O sea, 0,62. Y en el otro sentido, 30 centímetros más 22, 0,52. Esa es la fuerza del punzonamiento. ¿Cuánto? 76.05. Sí. Esa es la fuerza de punzonamiento que está aplicada allí por las cargas que tiene la zapata. ¿Cuál es la carga de punzonamiento que soporta el concreto? Si lo hacemos en el sistema MKS es lambda raíz cuadrada de
Bueno, F' 210. Lambda vale 1. Aquí lo importante es saber cuál es B y cuál es D. El D es el peralte efectivo, que ya sabemos, es 22 centímetros. ¿Cuál es el B de la superficie que soporta el punzonamiento? Todo el perímetro por el espesor. Entonces el perímetro es, este B sub 0 es lo que hemos encontrado aquí, 62 por 52, o sea que el perímetro es 62 más 52, dos veces, y esto por 22. Esto nos daría en kilogramos fuerza. 72.689. ¿Cuánto? 72.689. O sea, 72.6 toneladas. ¿Qué sucede allí? La fuerza cortante que soporta el concreto es menor que la fuerza cortante del punzonamiento que le estamos aplicando. Nuestra sección podría fallar por punzonamiento. ¿Qué hay que hacer? Aumentar el espesor. Pero no hace falta aumentar el espesor atómico. Es suficiente con poner un pedestal. Y el pedestal no es más que ponerle arriba. Entonces ya han visto que a la zapata se le hace una granita. Resuelto el problema. Pero si quiere chequear todo en una hoja Excel, no es sino ir acá. Aquí donde pusimos 0.30, poner 0.35, se reajusta todo y ahí le dice si se cumple o no se cumple sin necesidad de pedestal. Entonces, el pedestal podría ser del ancho de este número. Y un espesor de 10 centímetros. ¿Puede ser? Así como teníamos momento flector en 2, también me olvidé decirles que había que chequear el cortante en la dirección X. Y entonces nos sale la sección 4.4. En la sección 1.1 miramos flexión en Y. En la sección 2.2 miramos flexión en X. En la sección 3 miramos cortante en Y. Y ahora en la sección 4 miraríamos cortante en X. El otro sí es el perímetro para el punzonamiento. Bien, hasta allí hemos manejado todas estas variables para ver el diseño de una zapata para columna con carga axial. El problema es que las columnas a veces no vienen solitas con carga axial, sino que traen momento.
¿Qué sucede aquí? Bueno, tanto así como volteas todavía no lo tomamos tan crítico. Pero lo que sucede es que tenemos un diagrama de presiones uniformemente distribuido que es ese que calculamos al principio, producido por la carga axial. Pero en el momento nos produce este tipo de esfuerzos. ¿Y qué tenemos que hacer? Sumar estos dos efectos. Y al sumar esos dos efectos pueden suceder tres cosas. La normal con la que podemos nosotros diseñar es que resulte un diagrama de esfuerzo trapezoidal. Y entonces, ¿cómo hago para diseñar? Si me dice usted que la flexión crítica, ahora la flexión crítica ya no está aquí, estaría acá. ¿Y cómo trabajo esto? Dividiendo ese diagrama de esfuerzos en un rectángulo y en un triángulo. Para obtener el momento flector. Y asimismo para obtener el cortante. Acá. El segundo escenario ideal cuando el esfuerzo de la carga axial es exactamente igual al esfuerzo del momento. El esfuerzo resultante en esa esquina es cero. Hasta allí trabaja nuestra zapata. Pero si llegara a suceder que la resultante de estos esfuerzos es así, quiere decir que esta parte del suelo está trabajando en compresión, pero esta parte del suelo quedaría trabajando en tensión y el suelo en tensión no trabaja. Por consiguiente, esa zapata no se puede realizar así como la hemos diseñado. ¿Qué hay que hacer? Soluciones. Una opción podría ser entonces pensar en simulaciones profundas. A la cual tendrían que irse ya a la especialización. Otra opción, diseñar esa zapata como zapata amarrada con otras zapatas y al lado. Tercera opción, si no es posible aumentar el tamaño, porque aumentando el tamaño en algunos casos resulta, pero si sigo aumente y aumente y aumente, entonces ya me voy a una losa de cimentación. Y la otra opción es no diseñar empotrada la columna, sino diseñarla como una rótula. Entonces la columna recibe la carga axial, pero no le transmite momento. Pero entonces hay que ver qué sucede en todo el resto del edificio cuando usted le quita el empotramiento a esa columna. En los otros análisis no es sino ahí, en vez de empotrarlo, el problema principal es que
Si todas las columnas están en ese problema, se nos disparan las derivas. Pero las derivas ya sabemos que las podemos controlar con las X o con los números. Eso, muy bien. Entonces esa es la historia de la primera zapata. En las próximas clases de mañana vemos qué sucede con Hasta lo dejar subir en el video. ¿Ah? ¿Foto? ¿Foto?